Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de nuestro seminario de Ambiente y Sociedad. En la clase de hoy veremos la ecología como ciencia de la Tierra. Para empezar, realizaremos un pequeño recorrido sobre la ecología y nos organizaremos de la siguiente forma. Primero, hablaremos sobre qué es la ecología. Segundo, reflexionaremos sobre el recorrido que ha tenido la ecología como ciencia. Tercero, mencionaremos qué estudia la ecología. Cuarto, generaremos la relación de la ecología como ciencia de la Tierra y por último generaremos una conclusión. Empezaremos hablando desde la concepción más antigua a la más reciente, generando un repaso por los conceptos más elementales de la ecología como ciencia de la biología y posteriormente como una ciencia de la Tierra. Debemos recordar que la ecología es la ciencia que estudia la relación de los seres vivos con el medio en el que habitan. Debemos tener en cuenta que su definición es un poco más sencilla, pero su objeto de estudio es mucho más complejo. La ecología nace del término ecologie, el cual fue acuñado en 1869 por el naturista y filósofo alemán Ernst Haeckel, a partir de las palabras griegas oikos, que significa casa o hogar, y logos, que es estudio. Por ello, la ecología significa el estudio del hogar. Con lo anterior, podemos encontrar que las concepciones relacionadas con la ecología están basadas en el equilibrio y la regulación de la naturaleza. Una de estas se remonta a Heródoto, quien escribió uno de los primeros relatos del mutualismo en su observación de la ontología natural. Seguido, encontramos a Aristóteles, que además de filósofo fue un biólogo y naturalista de gran talla. Dada la escritura de libros sobre la vida y las costumbres de los peces, frutos de sus diálogos con pescadores y sus largas horas de observación personal, lo cual atribuyó a su título de biólogo naturalista. Seguido encontramos a Teófrasto, sucesor de Aristóteles en la escuela peripatética, quien describió la historia de los animales, los minerales y las plantas. Para ese entonces a esos escritos solamente se les consideró como una simple descripción de la relación de los organismos entre sí y con el medio ambiente. Encontramos a Platón en el siglo V a.C., en el cual él describe en su obra las críticas, las causas antrópicas que convirtieron el Ática en un páramo y nos hace una relación semejante a los huesos de un cuerpo enfermo, explicando la deforestación y la erosión de sus suelos. Como pueden observar, tenemos un segundo momento de la ecología. Como pueden apreciar, está el siglo XIX y el siglo XX. Pero no podemos descartar el siglo XVIII, dado que es aquí cuando la biología y la geografía se empiezan a transformar en ciencias modernas como lo conocemos hoy. Sin embargo, es imprescindible reconocer el carácter absolutamente ecológico del trabajo de los fisiologistas en su progresivo descubrimiento de las relaciones entre la vida vegetal y animal, con los factores bióticos y abióticos tales como la luz, el agua o el carbono. También es importante tener en cuenta que se realizaron algunos de los grandes viajes científicos que permitieron un conocimiento más metodológico de los paisajes geográficos de los diversos continentes. Tener en cuenta que en este mismo siglo el papel de los precursores del evolucionismo es fundamental, porque ellos intuían que no había ningún tipo de predeterminismo en la gran variedad de especies vivientes existentes, sino progresivas adaptaciones ambientales. Erasmus Darwin, abuelo del universalmente famoso Charles Darwin, predijo algunas de las grandes tesis evolucionistas que años más tarde desarrolló su nieto y que influyeron de modo decisivo en las corrientes del pensamiento del siglo XIX. Cuando ya entramos al siglo XIX, vamos a observar un tipo de ecología moderna, la que realmente tuvo sus principios en el desarrollo de la teoría de la evolución de Darwin. Esta observó que el medio ambiente está en constante cambio, lo cual provoca que los organismos con mejoras adaptaciones sean los que sobreviven por el mecanismo de selección natural. Al igual, encontramos que según Rayo 1994, el término ecología conduce sus orígenes al concepto de la economía. La economía empieza a investigar las estructuras de la unidad doméstica, tierra, y establece las leyes de esta casa. Desde la perspectiva clásica, Aristóteles adquiere entonces una connotación moral que alude a la preocupación responsable de adquirir y administrar aquellos bienes necesarios para gobernar la casa, de manera que sus habitantes posean oportunidad de vivir dignamente. Este desarrollo de la ecología
empieza a generar como una transformación elemental para lo que hoy nosotros el día de hoy consideramos ecología como una ciencia de la Tierra. En cuanto al siglo XX, debemos recordar que es aquí donde realmente empieza a florecer la ecología, dado que comienzan las primeras concepciones sobre la cinecología o la ecología de las comunidades, donde el concepto de comunidad como nivel jerárquico superior de organización se incluye en distintas poblaciones interactuantes con su entorno. Sin embargo, este concepto apegado un poco al origen biológico de la ecología era disociado de los organismos que lo definían, pero posteriormente se distinguió el biotopo como lugar donde habita la comunidad, pero por características inherentes al medio físico, no por su relación a los organismos. Es importante también tener presente que Tansley en 1935 propuso el concepto de ecosistema. Este término fue posteriormente desarrollado por Lindemann en 1941, quien lo consiguió desde los intercambios de la energía, atendiendo a la necesidad de conceptos que vinculen diversos organismos en su ambiente físico. Es importante tener presente que los principios de la ecología están dados en el flujo de energía, niveles de organización, cadena trófica, producción y productividad, ecosistemas y disciplinas de la ecología, como ya se los mencioné. Yo sé que ustedes se deben estar preguntando, bueno, ¿cómo son los niveles de organización de la ecología? Pues podemos encontrar que está el organismo, la población, la comunidad, el ecosistema y la biosfera. Estos niveles de organización para los ecólogos modernos pueden ser estudiados en varios niveles o escalas. El organismo es un ser vivo o un conjunto de átomos o moléculas que forman una estructura material muy organizada y compleja, lo que permite que intervengan en sistemas de comunicación molecular. Estas se relacionan con el ambiente dado el intercambio de materia y energía de forma ordenada y que contiene la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida, que son la nutrición, la adaptación y la reproducción, de tal manera que los seres vivos actúan y funcionan por sí mismos sin perder su nivel estructural hasta su muerte. La población. Desde el concepto de la biología, una población es un conjunto de organismos o individuos de la misma especie que coexisten en un mismo espacio y un tiempo que comparten ciertas propiedades biológicas, las cuales producen una alta cohesión de reproductividad. En cuanto a la ecología, la cohesión de la productividad implica el intercambio de material genético entre los individuos. La cohesión ecológica se refiere a la presencia de interacciones entre ellos, resultantes de poseer requerimientos similares para su supervivencia y a la reproducción, al ocupar un espacio generalmente heterogéneo en cuanto a la disponibilidad de recursos. Por otra parte, la comunidad es el conjunto de organismos de todas las especies que coexisten en un espacio definido llamado biotopo, que ofrece las condiciones ambientales necesarias para su supervivencia. Este puede dividirse en fitocenosis, que es el conjunto de especies vegetales, zoocenosis, el conjunto de animales, y microbiocenosis, que es el conjunto de microorganismos. Es el conjunto de población de diferentes especies que habitan en una zona geográfica determinada y la cual está influenciada por actores físicos como la luz, la temperatura y la humedad. El ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan, que es el biotopo. Un ecosistema es una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas suelen estar formados por una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los organismos dentro de un sistema. Al igual, se puede definir así: un ecosistema consiste de la comunidad biológica de un local y de los factores físicos y químicos que constituyen en el ambiente biótico. La biosfera, debemos recordar que es el sistema formado por el conjunto de seres vivos propios de la Tierra, junto con el medio físico que les rodea y aquellos que se les atribuye a conformar. También se habla de biosfera en ocasiones para referirse al espacio dentro del cual se desarrolla la vida. La biosfera está distribuida cerca de la superficie de la Tierra, formando parte de la litosfera, hidrosfera y atmósfera. La hidrosfera es el ecosistema global. Es una creación colectiva de una variedad de organismos y especies que interactúan entre sí, forman la diversidad de los ecosistemas, tienen propiedades que les permiten hablar de ella como un gran ser vivo, una capacidad para controlar dentro de unos límites propios de su estado de evolución.
En cuanto a la cadena trófica, ya es más como para recordar lo que es una serie de cadenas alimenticias íntimamente relacionadas por las que circulan la energía y la materia de un ecosistema. Se entiende por cadena alimentaria cada una de las relaciones alimenticias que se establecen de forma lineal entre organismos que pertenecen a distintos niveles tróficos. Eso como por haber generado un poco de relación en cuanto a qué ha sido la ecología y cómo se ha desarrollado la ecología, podemos pasar a qué estudia la ecología. Como decíamos, la ecología estudia la relación de los seres vivos con el medio físico que habitan y las propias interacciones entre las diversas especies. Dentro del medio que habita una especie se distinguen factores abióticos y físicos, como pueden ser la humedad, la temperatura y la iluminación solar. Y los factores biológicos, que son la relación con las otras especies que habitan en el mismo medio. Por ejemplo, la relación depredador-presa es como la más específica. Al igual, debemos tener en cuenta los intercambios y los flujos de materia y energía en los ecosistemas y entre las especies. Esto es también objeto de estudio de la biología. Por otros aspectos, la ecología estudia los ciclos biogeoquímicos, la cadena trófica o la producción y la productividad de un ecosistema. Sin embargo, debemos tener presente los niveles de estudio de la ecología. A nivel de organismos, estudia cómo los individuos se ven afectados por ese medio abiótico y biótico que influyen sobre este. A nivel poblacional, la ecología se ocupa de la presencia o ausencia de ciertas especies, de su abundancia o su escasez, cómo oscila el número de individuos de una especie, o sea, cuántas hay, cuántas no hay, cómo varía, cuál es la relatividad de ese indicador. Las poblaciones pueden estudiarse observando organismos individuales para luego aplicar sus características a las poblaciones o pueden estudiarse observándose directamente las características de dichas poblaciones. A nivel de comunidad, estudia la composición o estructura de las comunidades y su funcionamiento, cómo se mueve la energía, los nutrientes y otros productos químicos a través de las comunidades. Al igual, al nivel de población, las comunidades pueden estudiarse observando poblaciones y aplicando sus características a nivel de comunidad u observando directamente a las comunidades. Asimismo, la ecología sigue siendo reveladora como una ciencia fundamental para intentar predecir los cambios que se están dando en los ecosistemas como respuestas a las alteraciones humanas. Por tanto, conocer qué estudia la ecología es muy importante para divulgar que esta ciencia y sus conclusiones nos generan aportes constantes, los cuales nos permiten entender por qué existen disciplinas como la biología de la conservación, el derecho ambiental, la ecología de comunidades, ecología de recreación, ecología de poblaciones, ecología evolutiva, ecología del comportamiento, la etoecología, la ecología humana, ecología reproductiva, ecología social o ecología cultural, entre otras muchas subdisciplinas que podemos identificar en este estudio de la ecología. Bueno, dado el recorrido que hemos desarrollado en esta sesión hasta el momento, me parece importante traer a colación la publicación Primavera Silenciosa de Rachel L. Carson en 1962. Este libro es importante porque empieza a generar la conciencia por el medio ambiente en la comunidad estadounidense. Empieza a proponernos o a establecer cómo afectan las sustancias químicas el medio ambiente, la flora, la fauna, cómo aumenta la contaminación. Empieza a inscribirse la ecología para la creación de medidas y programas de protección ambiental, como lo sería la EPA. Este balance general que hemos hecho sobre el tema de la ecología, su desarrollo y demás aportaciones que ha generado, me parece importante traer a colación una publicación, diferentes conferencias que se han presentado a lo largo de la historia, donde la ecología ha tenido cabida en estas discusiones. ¿Por qué se las voy a presentar? Porque en cada una de estas conferencias, de estos encuentros, han salido o se han creado políticas, se ha generado conciencia, han empezado a desarrollar estrategias que nos han permitido mejorar en muchos aspectos, en cuanto a la contaminación, en cuanto a la preservación de los recursos, en cuanto a la aplicabilidad de políticas. Entonces, lo que verán a continuación son, digamos, las conferencias que considero importantes para que entendamos un poco más el desarrollo que ha tenido la ecología y su trascendencia de la biología
a una ciencia de la Tierra. Encontramos el Club de Roma del año 1968. Este se los traigo a colación dado que es importante porque se reúnen diferentes académicos y científicos y políticos con la finalidad de compartir una de sus inquietudes, la cual es la constante modificación del medio natural afectando cada vez más a los seres vivos que lo habitan. Para esto empiezan a generar métodos para interesar a diferentes personas y que su objetivo primordial es generar investigación, al igual que alternar métodos para que cada vez la gente se siga apropiando más de este impacto que se está generando, de la crisis y el panorama constante del aumento de nuestro entorno natural. También es importante el que pretende controlar el crecimiento urbano y vigilar y abatir el deterioro del medio ambiente. Seguido traigo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo, Suecia, 1972. Esta conferencia también es conocida como la Conferencia de Estocolmo. Esta se realizó del 5 al 16 de junio del año que ya les mencioné. Es importante porque se establecen varios puntos para guiar a los diferentes pueblos a la preservación y mejorar el medio ambiente. Contribuyó a incorporar la temática ambiental en la política y otros aspectos de gestión pública. Aquí podemos ver cómo es que la sociedad se empezó a preocupar desde hace bastantes años atrás acerca de la ecología, medio ambiente y más factores que buscan un mejor futuro para el mundo. Yo traigo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo, Suecia, 1972. Esta conferencia también es conocida como la Conferencia de Estocolmo. Esta se realizó del 5 al 16 de junio del año que ya les mencioné. Es importante porque se establecen varios puntos para guiar a los diferentes pueblos a la preservación y mejorar el medio ambiente. Contribuyó a incorporar la temática ambiental en la política y otros aspectos de gestión pública. Aquí podemos ver cómo es que la sociedad se empezó a preocupar desde hace bastantes años atrás acerca de la ecología, medio ambiente y más factores que buscan un mejor futuro para el mundo. Podemos encontrar a PUDMA 1973. Es el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Ya aquí es un panorama totalmente diferente porque este representa la voz del medio ambiente en el sistema de las Naciones Unidas. Actúa como catalizador, defensor, educador y facilitador para promover el uso sensato y desarrollo sostenible del medio ambiente global. La reunión intergubernamental sobre la educación ambiental Tbilisi 1967 es la primera reunión que fue organizada por la UNESCO en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Aquí se habla acerca de los principales problemas ambientales para encontrar posibles soluciones a estos problemas. Su principal propósito es fomentar la educación en la elaboración del comportamiento positivo de conducta hacia el medio ambiente y la utilización de recursos naturales. Esto sigue siendo importante. Seguido, el Rio Heart Summit en 1972 comenzó cuando Río de Janeiro recibió a la UNESCED en 1972. Su enfoque principal de esta conferencia era ver el estado del entorno global y la relación en el ámbito económico y científico. 105 naciones hicieron parte de esta conferencia. Colocó en el primer escalón el proceso de atajar las consecuencias del cambio climático. Una aportación fundamental de esta cumbre de la Tierra fue la divulgación del concepto de desarrollo sustentable o sostenible, es decir, que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las capacidades que tendrán las futuras generaciones. Les presento la Agenda 21 de 1992. Esta se gestó en la Conferencia Mundial, la cual fue organizada por las Naciones Unidas en Río de Janeiro sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Esta fue conformada por 172 miembros, llamada Agenda 21, que posee diferentes aspectos como la sostenibilidad del medio ambiental, la justicia social y el equilibrio económico, teniendo como meta la protección de la atmósfera, planificación y ordenación de recursos de las tierras. Los líderes mundiales adoptaron un programa de una acción para el desarrollo sostenible mundial. Sus objetivos fueron básicamente la lucha contra el cambio climático, la protección de la biodiversidad y la eliminación de las sustancias tóxicas emitidas por el sector industrial. Encontramos aquí otro Climate Change Protocolo. Fue creada en el año 1967, pero entró en vigor hasta el año 2005, en un acuerdo internacional sobre el cambio climático que consiste en establecer objetivos de reducción de emisiones internacionalmente vinculadas. Otro objetivo que es importante tener en cuenta es el implementar comunes pero diferentes responsabilidades a cada una de las naciones para reducir el calentamiento global. En general, los países industrializados se comprometieron para reducir los gases de efecto invernadero. Mencionar algo más reciente, un poco, la cumbre del milenio de las Naciones Unidas del 2000
Es aquella que contiene los valores y los principios y objetivos internacionales para el siglo XXI. Uno de sus objetivos es erradicar la pobreza extrema, educación primaria universal, asegurar un buen desarrollo ecológico, entre otros. Respecto a la protección del medio ambiente, la Declaración del Milenio señaló que no deben disminuir los esfuerzos para neutralizar las advertencias que el planeta siga mostrándonos dadas las acciones de los seres humanos. En conclusión, decidieron adoptar una nueva ética de protección y cuidado del medio. En el 2002 encontramos la reunión de Johannesburgo, la cual convocó a miles de personas alrededor del mundo para hablar y concentrarse en la atención del mundo para la mejora de la vida de las personas y la conservación de nuestros recursos naturales en un mundo que está cada vez más poblado, con demandas cada vez más mayores en cuanto a alimentos, agua, energía y demás. Esta busca promover la implementación de acciones que favorezcan el cumplimiento principal del objetivo, que es el desarrollo de la sostenibilidad. Me parece interesante el presentarles esta película documental que fue generada en el 2006 titulada Una verdad incómoda. Aquí nos presentan un mensaje ecologista en cuanto a la conciencia social sobre la problemática del calentamiento global. Esta tesis proviene de las diversas fuentes como la curva de Kelling, la cual exhibe el incremento de concentración de dióxido de carbono desde 1958, por la cual pretende cambiar nuestro estilo de vida. Confirma que el calentamiento global es una realidad que genera consecuencias trágicas. En el 2009, Copenhague, más conocida como COP15, fue una de las conferencias en la cual los gobiernos de todo el mundo se reunieron en la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas para hacer el próximo tratado a nivel mundial sobre el cambio climático. Este fue una sustitución al actual protocolo de Kioto. Fue una conferencia que permite, entre otras cosas, reforzar la conciencia pública a escala mundial de los problemas relacionados con el cambio climático. Ustedes se estarán preguntando por qué les habré puesto estas conferencias o estas publicaciones o la película. Pues es porque me parece que cada una de ellas genera un aporte elemental basados en el estudio de la ecología. Y es allí donde podemos entender la relación que la ecología tiene como una ciencia de la Tierra, porque no se queda simplemente en la búsqueda biológica de las interacciones de los diferentes medios. Es importante tener en cuenta que cada uno de estos acontecimientos ha permitido el desarrollo de la ecología como una ciencia cuyo objeto de estudio es explicar las distintas interrelaciones de los seres vivos y el lugar donde viven y se desarrollan, enfocándonos también en la manera en que los organismos pueden transformar o dañar su entorno. Cada una de estas aportaciones, conferencias y científicos, publicaciones o películas fueron reuniendo conocimientos que hicieron crecer el carácter científico de la ecología, siendo importante para explicar los procesos de la vida, el desarrollo de ecosistemas y la biodiversidad del medio ambiente, junto con la importancia de preservar y cuidar nuestro planeta, que es algo que nunca se nos debe olvidar. Muchísimas gracias por tu atención. Espero que estos datos hayan servido para identificar la ecología como una ciencia de la Tierra.